Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo de WRU y el día de hoy vamos a discutir lo que sucedió o el análisis de lo que sucedió el miércoles pasado, el miércoles 13 de enero, donde tuvimos nuestro tercer webinar referente al presupuesto de un planning anual. A mí me gustaría, antes que empezáramos en el tema, que se presentaran. Veo a Luis. Hola, soy Luis o Rojo, como me quieren decir. Yo estoy en el área de producción y de diseño, pero más producción. Después veo a Rafa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa Narán y soy director de contenido digital también. Un saludo. Después veo a Hugo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo, estoy en Innovación Tecnológica. Y por último veo a Jorge. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Gascón Matamoros, soy director de análisis de negocios, también conocido internamente como el chico de pautas. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, bueno, vamos a adentrarnos al tema de hoy, que es nuestro análisis post-webinar. El miércoles pasado, como les estaba comentando, tuvimos el webinar sobre fundamentos y análisis financiero para un planning digital anual. Me parece que fue un muy buen webinar, tuvimos bastante retroalimentación, creo que ha sido uno de los webinars donde más aforo hemos tenido y hubieron muchas dudas sobre cómo invertir, dónde invertir, qué porcentaje invertir con respecto a un presupuesto no tanto digital, sino un presupuesto global de marketing o un presupuesto general de operación. De las cosas que yo experimenté en este webinar es saber que no necesariamente nuestro público está sensible hacia los porcentajes de distribución que tienen las diferentes áreas digitales con respecto a un presupuesto, y me gustaría que los sensibilizáramos o los ayudáramos a sensibilizarlos sobre cuáles son las necesidades de las áreas inmersas dentro de digital, porque al final del día el webinar veía el digital como un todo o como una estrategia integral, y yo creo que podríamos desmenuzar un poquito cómo nos afecta por área, qué cosas podemos hacer con un presupuesto fijo, qué cosas podemos hacer con un presupuesto fijo deseable, qué cosas podemos hacer con un presupuesto de innovación. Entonces, me parece que una estrategia digital siempre tiene que empezar por una casa. ¿A qué me refiero con una casa? Un sitio web o una página de aterrizaje. Entonces, a mí me gustaría escucharte, Hugo, sobre presupuestos, sobre qué es lo que se debe contemplar siempre, qué es lo deseable, qué es innovación y qué les recomiendas en la cuestión de innovación tecnológica. Bueno, antes que nada, como lo mencionaste, pues por lo regular se empieza por un sitio web. Entonces, en el área de IT o de digitales, pues primero hay que considerar un hosting, un dominio, un certificado de seguridad, el desarrollo del sitio web y se incluyen licencias de software. Entonces, pues hay que tener un presupuesto fijo destinado al hosting, que previamente se debe analizar el alcance que va a tener para determinar las capacidades del servidor, y de acuerdo al número de usuarios que se estiman, pues ya contratar un plan que sea acorde a lo que se estima. También es necesario, pues obviamente, contar con un dominio, que es por donde nos van a encontrar nuestros usuarios. Entonces, los dominios por lo regular son muy económicos, se contratan por lo regular de forma anual. Y aproximadamente, bueno, dependiendo de la extensión, puede ser .com, .com.mx, etc. Se asigna un costo. Los certificados de seguridad, bueno, también dependiendo últimamente se han vuelto súper básicos, porque si no, por lo regular en los navegadores
te aparece como un sitio probablemente no tan seguro, te aparece Ujú. un candadito rojo o te muestra la leyenda de que no es un sitio seguro. Entonces también se debe contemplar, dependiendo si es un proyecto que requiere guardar muchos datos de los usuarios, entonces Ujú. se puede comprar un certificado de seguridad, digamos que más especializado. Si no es así, se puede adquirir alguno que incluso hay algunos gratuitos. Ujú. Bueno, en cuanto a licencias de software, pues desde el principio se debe contemplar si se va a trabajar con un gestor de base de datos, por ejemplo, que no es gratis, como por ejemplo Oracle o Microsoft SQL, los cuales se paga una licencia. Pues es bastante complejo determinar así como un presupuesto de entrada. Es por eso necesario realizar un estudio previo para ir haciendo un estimado. De acuerdo a las Porque necesidades del cliente, ¿no? Pero sí, digamos que en gastos fijos podría entrar server, bueno, hosting, porque no es lo mismo tener un server que tener un hosting. Yo sé que se parecen sí. mucho y hay veces que usamos ese término de forma indiscriminada, pero podemos tener un server dentro de la compañía porque estamos dando un servicio de alojamiento de información importante como lo tiene Medco, ¿no? Que Medco al tener un chorro de procesos tiene un server Ajá, una propio. intranet. Ajá, Exactamente, una intranet y un server propio. Entonces, esa es la diferencia, pero pues por lo general sí usamos los términos de forma indiscriminada. Entonces, contar con un dominio, contar con un hosting, contar con un SSL, con licencias de software. Yo creo que en los gastos fijos, salvo lo que tú pienses, debe de estar el mantenimiento del sitio. Y este mantenimiento muchas veces es difícil de justificar, ¿no? Porque dicen, mantenerlo si el sitio ya está hecho, pero pues, me gustaría que nos platicaras por qué es necesario un mantenimiento de sitio en un gasto fijo. es muy, bueno, es necesario para, pues mantener activo el sitio, ¿no? Porque algunas veces se puede encontrar como alguna actualización de software, tal vez se encontró en alguna plataforma algún fallo de seguridad y pues el servidor queda expuesto, ¿no? Entonces es necesario que alguien lo especializado atienda esa falla. También es necesario estar continuamente monitoreando y actualizando el software del servidor para que pues esté, digamos que siempre pues a la par y seguro. Porque igual si se mantiene un sitio, o sea, si solo se paga una vez, bueno, y únicamente se continúa pagando el servicio sin mantenimiento, pues igual puede ser que siga funcionando por un tiempo, pero pues igual y te lo tiran en una semana o dos, o sea, Claro, sí, porque al final del día van avanzando, ¿no? Eh, no quiero decir la tecnología porque eso es evidente, pero eh, pues las formas de secuestro digital y si tú ajá, estás manejando una base de datos dentro del sitio, pues es importante tener una parte técnica de mantenimiento, que ojo, no confundirlo con el contenido, que es algo que corresponde, por ejemplo, al área de sí. Rodrigo, ¿no? Y al área de Ernesto. Pero Este, me gustaría agregar algo. sí, Bueno, no, no, también adelante. dentro del mantenimiento, se contemplan por lo regular, bueno, se garantiza la permanencia o digamos la seguridad del sitio, o sea, que siempre va a estar activo. Y en dado caso de que sufra algún ataque o lo que sea, por lo regular se cuenta ya con respaldos previamente creados que se Programados. van realizando, ajá, programados. Y pues eso garantiza que si te tiran el sitio, pues te cueste nada, o sea, nada de tiempo en volverlo a levantar. Y sin un Cosa que esfuerzo. ya no sucedió, Ujú, ¿no? sí, Eso ya nos desafortunadamente. sucedió cuando retomamos un cliente en 2018, la agencia que hubo un traslado de una agencia a nosotros y como que no lo tomaron muy bien, ¿no? Con muy poco profesionalismo y nos hackearon creo que 2 semanas, pero no lo lograron justo porque este mantenimiento técnico lo que hace es proteger y procurar la información eh, inmersa en un desarrollo web, ¿no? Sí, así es.
Y, bueno, eso es en cuanto a gastos fijos. Ahora, en cuanto a gastos fijos deseables, o sea, ¿qué upgrades podría considerar alguien que ya tiene un sitio, que ya tiene estos servicios para la ejecución financiera de un siguiente año? Se debe considerar, igual se puede empezar con un plan básico, como con un servidor básico, con, no sé, 512 de memoria, megas de memoria RAM, no sé, o 1 GB, etc. Pero eso es cuando está empezando el proyecto. Pero si se estima o se debe considerar si el número de afluencia de usuarios, entonces si aumenta considerablemente, probablemente ese servidor no nos va a alcanzar. Entonces se debe tener un presupuesto como de reserva para poder aumentar en algún tiempo las capacidades del servidor. Uh-huh. O igual Correcto. también hay software, o por ejemplo si se utilizan algunos plugins o algunos servicios web, hay algunos que te ponen restricción de usuarios. O sea, digamos que 1000 usuarios en un servicio, por ejemplo, de mailing o algo así que se contrate, Ujú. que te da no sé, que te permite tener hasta 1000 usuarios, pero llegas a 1500, entonces pues cuanto más usuarios tienes, pues aumenta el costo. Entonces también se debe considerar como todos esos pequeños gastos. Que es el upgrade básico de una comunidad creciente, ¿no? Sí. Y bueno, en innovación nos queda claro que son desarrollos tipo CRM o análisis Big Data, apps, y todos estos features de alta tecnología que pueden hacer que una marca tenga una percepción muy rica, sobre todo en lo que es reconocimiento y análisis de datos, ¿no? Sí, así es. Eso es en cuanto a la parte de innovación tecnológica. Nosotros estamos divididos en 5 áreas, que no necesariamente son las 5 áreas digitales, pero considero que estas áreas son las que de alguna forma integran muy bien una estrategia completa de digital. Después de tener nuestra casa, que Hugo es básicamente el constructor y guardián de las casas digitales, creo que el siguiente paso a analizar sería el área social, porque al final del día el área social es como tener, pues, no sé si cochecitos, o sea, teniendo este análisis donde tu hosting es tu casa, tu dominio es tu dirección, las redes sociales serán tus otras propiedades, tu casa chica no, ¿verdad? Pero esos canales, Tus cuartos. al final del, Pues tus puede ser como la cuartitos, interacción con tus vecinos. exacto, ¿no? Y también en social corremos con esta misma mecánica de gastos fijos deseables y gastos de innovación. Ro, desde tu perspectiva, desde tu cancha, ¿cómo consideras que una empresa debe contemplar los gastos fijos deseables y de innovación con respecto a social strategy? Hola, creo que lo dijiste fue muy claro la parte dentro de tu webinar mencionas un ejemplo que es el caso Fiore, ¿no? En donde se comenzó desde cero y tal vez eso se mencionó, o no lo recuerdo ahora, pero se comienza desde cero con la creación de un sitio, se comienza con la creación de redes, se comienza con la creación de todo y se tiene que hacer como esta forma de ver cómo está funcionando para después aterrizar en la innovación. Pero para todo esto, digo, concuerdo mucho en lo que dice Hugo, creo que todas las áreas vamos a tener esa parte. Necesitamos un estudio previo en donde sepamos primero cuáles son las necesidades y qué es lo que el cliente pretende lograr con el uso de diferentes herramientas, ya sea un sitio web, un manejo de redes sociales o incluso ahora, ¿no? Esta parte de innovación en donde quieren utilizar las redes sociales del momento, qué tan conveniente o no es para ellos. Existen muchos clientes que desde el principio quieren, por ejemplo, pautar, ¿no? Esta de meterle dinero para generar más vistas, para generar más atracción de prospectos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero gracias a estos estudios que nosotros realizamos, le podemos decir por qué sí y por qué no. El asunto aquí es que, pues sí, con base al estudio que se realice, podemos determinar, primero, cuáles son las salidas que se van a realizar. Segundo, qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer de acuerdo a el público al que está dirigido, de acuerdo a el mensaje que se pretende lograr para estas personas y por supuesto lo que la empresa requiere. Si la empresa requiere atracción de talentos, si la empresa requiere una atracción monetaria, si la empresa requiere únicamente aumentar estos views, pues hacer o ver qué es lo que se puede realizar. Si nosotros vemos la perspectiva de estos 3 puntos, de una inversión, de un gasto fijo inicial, de un gasto fijo, el segundo es... O sea, después del startup. Ajá. Después del startup, pues digamos que viene un fee pues, de mantenimiento y seguimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, para redes sociales yo consideraría que tenemos que establecer qué servicios van a venir dentro de la estrategia. Y los de cajón, es hacer el calendario, o sea, tener una planeación estratégica de contenidos, ya viendo justamente después de este análisis haber escogido los canales correspondientes que va a usar el cliente y los formatos correspondientes. Debe de haber una programación, debe de haber la parte de atención de cliente, debe de haber la parte de desarrollo de manual de crisis y de análisis. Esos 5 puntos podrían conformar una estrategia social base o de gasto fijo, ¿no? Es correcto, y precisamente hacia esa parte hoy digo, la primer parte o sea, el primer gasto fijo que debes de tener y de aterrizar es toda esta recolección de información y este planteamiento de cómo es que se va a aterrizar lo que ya se estudió, que es conocido como el startup, ¿no? Es ese inicio, ver cómo van subiendo, bajando los números y después vendría como ir innovando a hacia otros rubros. Pongo como ejemplo lo que estamos haciendo ahorita con una empresa en donde estamos iniciando con redes sociales que ya tenían establecidas, sin embargo los medios de salida eran diferentes, ¿no? Esta viene como la primera inversión, en donde se tiene que hacer este estudio. Después de que se realice este estudio, pues se realiza una planeación de salida estratégica con copies, con artes, con todo lo que infiere ello. Y después ir implementando otras redes sociales, ¿no? Dirigiéndose a públicos diferentes e intentando no caer en la monotonía. Esta sería como la primera parte. Dentro de la segunda, pues viene la parte en donde ya el cliente, por ejemplo, quiere o está invirtiendo en una salida de un sitio web y que a pesar de que mencionamos ya que el sitio web es el primero, se inició de esta forma porque el cliente ya tenía estas bases, por así decirlo, ¿no? Entonces, viendo el trabajo que se realiza en redes sociales, se está iniciando ahora con el sitio web, después vendremos con blogs, después vendremos con videos hasta YouTube, o sea, esa es la parte, por ejemplo, el blog y YouTube sería como la parte de innovación, en donde ya se revisó cuál es la parte que se está ejecutando de forma primordial o principal más bien, y con base a los resultados o en los resultados puede él innovar, podemos seguir innovando y ahora sí invertir en pauta, invertir en salidas de videos, en salidas de diseños diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, creo que eso es como lo que podría comentar al respecto. Sí, no, correctísimo. Ahora, has tocado un punto que tiene que ver tanto con el área de Rafa como el área de Rodrigo, ¿no? Bueno, y el área de Fer que hoy no nos acompaña, pero pasemos como el área de Fer y de Rafa, vamos a dejarlo con esas observaciones, que es la primer salida de contenidos, porque al final del día lo que Rojo hace ya es un contenido premium por el tipo de desarrollo que tiene, ¿no? Entonces, no sé, Rafa, si nos quieras comentar, ¿tú cómo ves la inversión en gasto fijo e innovación en el área de contenido digital? En la parte de diseño, en cuanto a contenido digital, el gasto fijo se lo lleva generalmente el establecimiento de
de las líneas gráficas que tiene una marca, ¿no? Pero aplicada en redes sociales. Entonces, si la marca tiene ya algún lineamiento gráfico, se retoma y se aplica dentro de una red social. En el caso de que la marca no cuente con ello, se genera un diseño y unas líneas gráficas que tienen que ver con colores, tipografía, elementos gráficos, ¿no? Y eso es lo que realmente es el gasto fijo en cuanto a esta área, ¿no? Meterle ya un poquito de animación a estos elementos, sin llegar a ser vídeo todavía, sino innovación, digo, más animación, es un poquito cuando ya pasamos a meter la innovación dentro de lo que es lo gráfico, ¿no? Sin llegar a ser vídeo, que ya es algo, que ya es el plus, ¿no? Sí, Ese es lo más, ¿no? Ajá, ya es llegar un a tipo hacer de salida entrevistas, canales de YouTube, es otra cosa. Entonces, principalmente es esta área, ¿no? Donde definimos incluso hasta sea ilustración o fotografía, el tono. Justo lo que iba a decir. Ujú. Un poquito lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Sobre esos recursos de ilustración que son, que requieren una mayor inversión por el proceso. Sí, exacto. O sea, realmente con un presupuesto bajo podremos lograr grandes cosas, pero no cosas increíbles, ¿no? O sea, podemos crear lo que son las líneas gráficas y un poquito más. Pero cuando hay un poco más de presupuesto, se puede hacer ilustraciones personalizadas, iconografía personalizada, animada. O sea, da más juego a poder trabajar más, porque realmente en el área de diseño el presupuesto generalmente es por horas. O sea, sí que hay una calidad, Ujú. pero esa calidad requiere de tiempo. Entonces lo que se está cobrando mucho es el esfuerzo en horas, ¿no? Ujú. Entonces al final los presupuestos que tienen más dinero pueden tener mejores resultados gráficos. Claro que al final del día, hasta ahorita hemos hablado de cómo invertir. Yo no veo en ningún lado un gasto como tal que no tenga un retorno de inversión. Y en el caso de la ilustración o de el contenido es lo que nos va a diferenciar de la competencia o de otras marcas que hagan ruido, que no necesariamente sea nuestra competencia. Mm. Pero al final del día me parece que en digital tenemos tantos mensajes o estamos expuestos a tanto mensaje que evidentemente en algún momento somos selectivos sobre las cosas que estamos consumiendo. Entonces, tenemos que ser lo más llamativos, capturar de la mejor forma esa atención y qué más con una identidad muy personalizada y muy atinada, ¿no? Sí, de hecho, cuando ha habido casos en los que cuando se hace una ilustración personalizada o, sí, sobre todo, o fotografías, ¿no? Personalizadas, generalmente no solo el uso es para redes sociales, también luego se hacen espectaculares o pueden no sé qué, vestir un camión, se traslada el diseño a otras cosas, ¿no? De impresión. Ujú. Entonces, eso es una Correcto. ventaja de invertir, que al final no solo se utilizará en digital, sino que en algún punto cuando gusta demasiado, pues se hacen otras aplicaciones gráficas que pasan de lo digital a lo impreso. Sí, que además, por ejemplo, una gran ventaja que yo le veo en invertir en una ilustración o en el desarrollo de un contenido personalizado es que te ahorras esta parte de licencia, ¿sí? Porque al final del día, si tu iStock te permite hacer ciertas cosas, ¿no? Y te Sí, permite llegar a ciertas cosas, pero cuando empiezas a comercializar con esa imagen, híjole, hay que pagar derechos y hay que pagar otras cositas, ¿no? Y cuando es tu imagen, ¿cuál derecho es tuyo? exacto, exacto. Lo has pagado, Ujú. lo puedes reusar donde lo necesites. Incluso a veces es mucho más fácil también crear nuevos elementos, nuevas situaciones, ¿no? Porque la persona que ha creado la ilustración, pues es como la que puede moldear y rápidamente crear nuevas cosas, ¿no? Entonces hay Ujú. muchas ventajas, la verdad. Correcto. Y yéndonos a la parte de contenido, Sí. viene esta parte premium que a mí, ay, yo no sé, la amo y la odio, porque amo los resultados, odio la producción, es súper desgastante, pero cuéntanos, Rojo, eh, aquí producción de entrada no se me hace un gasto fijo,
pero lo puede ser para algunas marcas, ¿no? ¿Tú cómo ves o cómo recomiendas la inversión digital para desarrollo de medios audiovisuales premium? Yo creo que depende mucho de la marca, como dice, creo que también tiene que ver aquí mucho la parte que dice Rodrigo, de analizar bien qué es lo que necesitas, porque si en tu sitio, bueno, si vendes, no sé, cosméticos, necesitas un catálogo, ¿no? Y necesitas primero un catálogo y a lo mejor después puedes hacer contenido a partir de ahí, no sé, unos blogs de cómo maquillarte, ¿no? O un shooting de modelos o no sé, es que puede variar muchísimo. Tienes que ver primero qué es lo que necesitas para luego ya empezar a trabajar sobre ello. Y los gastos igual pueden ser muy, muy diferentes Sí, entre no ellos. existe como, sí son dispares, ¿no? Porque Sí. depende que si traes tú un talento pagado o no traes un talento pagado. Si traes un talento pagado, ¿cuánto se le tiene que pagar? No sé cómo se llama. Pues no quiero decir la licencia de las personas porque eso no existe. Pero sí les tienes La que pagar, imagen, su ajá, el uso imagen, de imagen, ajá. exacto. Si la vas a usar en digital te cuesta 10 pesitos. Si la vas a usar en tele, pues ya te costó 100. Si la vas a usar en espectaculares, pues ya te costó 200. Si la vas a usar más de un año, este, ay, se me fue. Si la vas a usar más de un año, pues ya entonces ya te salió como en 300. ¿Sí saben? O sea, Y si son exclusivas, ¿no? También de la marca, también te va a salir ujú, muchísimo más caro. exacto. Sí hay producciones que podemos hacer. O sea, hemos hecho shooting de producto con un presupuesto más o menos sencillo, ¿no? Y en un día de producción. Pero también hemos hecho producciones de 6, 7 días donde hay un foro, donde aquí hay que pagar un chorro de cosas, ¿no? Y en el caso que tú ponías de maquillaje, por ejemplo, una marca de maquillaje sí se me hace que necesita constantemente este contenido nutrido natural de producción de, por ejemplo, experimenta el kata, o sea, ¿ustedes creen que esto es sencillo? No, no es sencillo, muchachos. No es sencillo, me tardé como medio año en que me saliera así, rápido, ¿no? Y eso genera valor para los consumidores y por lo tanto, pues, se orientan a tu marca. Sí, De hecho, pues el video genera mucho valor. mucho, Sí, sí. Y también para qué lo vas a ocupar, ¿no? Para qué salida le vas a dar. Si quieres grabar, no sé, se me fue la onda, ¿no? ¿Cómo decirlo? O sea, es que también la planeación cuesta. Y tienes que contemplar muchas cosas y tienes que ser muy claro con qué es lo que quieres. Tal vez no llegas y, ¿cómo decirlo? A lo mejor tú llegas y pides algo y tienes que ser muy claro con qué es lo que quieres, porque también está esa parte, ¿no? Nosotros podemos hacer el análisis de qué quieres, bueno, más bien qué necesitas y también te puedes llegar y decirnos qué quieres, pero sí tienes que ser muy claro con qué es lo que quieres, porque si dices, quiero que me graben mi podcast, ¿no? Y dices, órale, te salen 1,000 pesos, ¿no? Por ejemplo. Pero luego llegas y dices, también quiero que le haga su imagen, así como lo estamos haciendo. Entonces dices, pues ya no son 1,000 pesos, son 1,500 pesos, ¿no? Y exacto, le vas sumando, le vas sumando. le tienes que ir sumando y tienes que enlistar todo lo que quieres y platicar bien cuáles son todas tus necesidades. Sí, digo, en 2018 que todavía tuvimos muchísima producción porque pues no estábamos en temporada de COVID o en épocas de COVID, teníamos producciones con el mismo crew, o sea, la misma cantidad de gente, o sea, un productor ejecutivo, un director, un fotógrafo, un audio, bla, que se metía en la misma chinga, nada más que en una experiencia como el core de comunicación era corporativo, de imagen, era mucho más sencillo porque no traía peinado ni maquillaje, no traía cambio de vestuario, no traía catering, no traía un chorro de cosas. En cambio, ese mismo crew trabajando con 3 talentos fuera de la ciudad que implican viáticos, con derechos de uso de imagen, con 5 o 6 cambios, porque grabábamos 5 o 6 cápsulas diarias, ¿no? Entonces, que implicaban peinar al talento 6 veces, maquillarla 6 veces, que se viera absolutamente diferente, ¿no? No como nosotros que si nos echamos 2 podcasts seguidos, bueno,
para nosotros el que traigamos la misma ropa en 2 emisiones no significa nada porque no tiene que ver con el tipo de contenido que hacemos. Sí. Pero para esto, que era marca y reputación y demás, sí tiene que ver, ¿no? Y Entonces, la postproducción de ello también. Porque a pesar de que Ujú. duraban lo mismo, ¿no? Los blogs Sí. de las, ¿qué eran? De Fiore, Ajá, ¿sí era Fiore? correcto. Y lo de la escuela eran muy distintas una de otra. Súper diferentes. Las salidas de los blogs de Fiore eran mucho más elaborados. Se veía la postproducción se veía mucho más trabajada que la de la escuela. Que no quiere decir que sea de menor calidad, sino que es muy distinto el Son producto. objetivos diferentes. Sí, Entonces, para mí, todo lo que significa producción cae dentro del área de innovación. Ojo, en el webinar hablábamos de que innovación llevaba como un 20% de toda la partida, pero ese 20% tiene que ir incrementando cada año, ¿no? Para que de una estrategia, por eso la receta Fiore es tan importante, porque empezamos con la base y construimos un sitio, lanzamos redes sociales, empezamos con un contenido base. Al siguiente año desarrollamos un contenido más animado, más empático, más seccionado por el target. Y en tercer año empezamos, no es cierto, ya hasta, creo que en el segundo año también empezamos a producir, ¿no? Porque vimos que video, pues sí, tiene una alta demanda y el target nos lo estaba pidiendo. Le estaba pidiendo un contenido complementario que pudiera vestir a la marca más allá de la función misma del producto. Y pues corrimos 3 años de producción con esa marca, generamos más de 80 videoblogs, hablábamos lo mismo de finanzas, que de yoga, que de una visita con el ginecólogo, es más, con el mismo ginecólogo hicimos algunas cápsulas, etcétera, etcétera. Entonces, eso se logró, o la marca logró desarrollar esta parte de innovación financiera porque los cubrimos muy bien con sus bases de arranque. O sea, el sitio jamás bajó en inversión. Al contrario, se desarrolló Centroamérica, ¿no? Desarrollamos la app. Se le fue sumando su parte de innovación a tecnología, a contenido, a social, y nos permitió hacer estos contenidos que en conjunto pues los llevó a un éxito comercial pues palpable y tangible. Y ahora viene la parte más compleja, me parece, que de inversión, que es A mí me pauta gustaría digital. comentar algo. A mí me gustaría comentar algo de Sí, sí. vídeo, porque creo que al final la inversión en vídeo es quizás a veces un poco más cara, ¿no? Pero tener vídeos, no solo en YouTube, hace que también estén en tu página web y por lo tanto tu página web también tiene más entradas. Sí, puede que tu blog acabe siendo también un videoblog y por lo tanto también potencias esa área, ¿no? Y en las redes sociales también le da un montón de dinamismo. Entonces, realmente invertir en vídeo no solo es, bueno, es un gasto y ya está. No, es una inversión enorme porque abarca y potencia todas las áreas que hemos hablado un poco antes, ¿no? Uh-huh. En el caso de expansión, el vídeo a veces hay que tomar en cuenta otras cosas como que es otro idioma. Entonces, aunque se hace una vez un vídeo, por ejemplo, un vídeo animado que no tiene que ver con personas, pasarlo a inglés, pasarlo a francés, pasarlo a... Es retrabajar y pedir renderizar, porque cada vídeo tiene un diferente sonido, el idioma. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, pues sí, no es lo mismo que hagamos un vídeo en mexicano, en español de México, y lo queramos meter en Venezuela. No, se tiene que volver a grabar con una persona con el lenguaje de Venezuela, para que la gente se identifique. Entonces eso también es importante que la gente lo tome en cuenta en el presupuesto. Aunque hablemos español, no es lo mismo si te expandes. No es lo mismo. Si es para México, sí. Correctísimo, porque además tu consumidor final va a saber que eso no es para ti. Exacto. Entonces no lo identifica, no engancha. Y entonces dices, ok, ajá, gracias, ¿no? Esa parte es muy, muy importante. Y sí, ahorita que estabas hablando de cómo podemos meter video no nada más para YouTube, sino en otras aplicaciones, pues acordémonos del dato que estábamos viendo este martes sobre el incremento en la reproducción de video y de streaming, donde se considera que el 82%
del contenido consumido de forma digital en 2021 debido o desarrollado por COVID es video. La gente le gusta ver video. La gente no lee, la gente ve. Ve. Mientras más fácil se los den, más fácil lo consumen. Totalmente. Entonces sí, video es una inversión que también se puede hacer muy inteligente, ¿no? Porque a lo mejor en un levantamiento de una semana haces el contenido 6 meses. Va a Sí, sí, depender sí. de una muy buena producción, como la comentaba Y planeación. Rojo, de una buena planeación, de un buen crew que sepa contar tus tiempos, en fin, ¿no? Podríamos hablar de producción un solo podcast, pero antes de que se nos acabe el tiempo, Jorge, creo que tu parte se llama Dinero con Dinero, o sea, se pauta digital. Sí, claro. De hecho, al final creo que es importante tener en cuenta que se maneja dinero de dos formas, de forma tanto estratégica como de forma operativa, ¿no? Ujú. Entonces, de una u otra forma, la planeación presupuestal, la implementación de gestión de procesos de negocio es súper, súper importante porque si bien el presupuesto que tienes asignado puede ser un gasto fijo, todos los requerimientos para poner en práctica ese presupuesto son los gastos que pueden ser deseables o gastos de innovación, ¿no? Es decir, puedes tener a lo mejor una corrida de pauta de súper sencilla con contenido que ya tienes creado o una estrategia que gire en torno a contenido nuevo, ¿no? Entonces, sí aquí es súper, súper importante porque una planeación presupuestal, sobre todo para el caso de las pautas, se habla con todos los departamentos. Se habla con contenido, se habla con diseño, se habla con producción, se habla con innovación Con tecnológica. SEO de innovación. Sí, o Ajá. sea, entonces creo que, y qué bueno que quedó al final esta parte, porque sí, se vuelve la conjunción, se vuelve el todo de todas las partes involucradas anteriormente. Por eso está el último. Porque para que tú puedas hacer una buena pauta, tiene que haber un SEO bien mantenido en tu sitio web. Debe de haber un contenido lo suficientemente atractivo de valor para poderlo promocionar. Debe de estar bien gestionado en una red social para poderlo promocionar. O sea, necesitas construir para poder eh, desarrollar una ejecución de medios. Exacto, y ahí es donde ves si tu maquinaria empresarial está bien aceitada, ¿no? Porque no puedes esperar tener un rendimiento sobresaliente si al final tienes algunos detalles en tus procesos operativos que no están funcionando, ¿no? Sí, por mucho Entonces, que promocionemos un fanpage, si no tiene contenido, ¿qué estamos promocionando? ¿La URL? exactamente, exactamente. Entonces, aquí esta parte tiene tanto planeación estratégica como planeación presupuestal, como gestión de negocios y se vuelve, pues creo que es al final el resultado de todo lo que tú llevaste ya planeado, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, 1000 formas de invertir en pautas, desde la pauta social, que es muy buena cuando estás empezando a generar un posicionamiento, a la más estratégica, que es la programática, que es así, necesitan inversiones mensuales mínimas de 100,000 pesos, o cuando las haces directamente con medios como Spotify. Spotify, la última vez que cotizamos, ¿cuánto estaba pidiendo de inversión mensual? Creo que eran 200,000 pesos, pero al final Una creo jalada. que ya abrieron la plataforma un poquito más, ¿no? Sí, porque pues, ay, sí, hay un cambio, nos piden, ¿no? Y así No, de no hay forma. lo de mi semana para promocionar mi podcast. Exacto. Y bueno, en general, esas son como las observaciones que debemos tener en cuanto a presupuesto y ejecución en las diferentes áreas de una estrategia digital. No sé si alguien quiere comentar algo antes de que podamos concluir. Creo que algo que también es importante mencionar es que debemos de entender o hacerle entender, bueno, como clientes, debemos entender que una inversión se puede traducir de muchas formas. Generalmente existen clientes que invirtiendo la primera vez quieren una llegada y eso ya se comentó en un webinar incluso y en un podcast
en un podcast, que hay muchos clientes que quieren invertir una primera vez y que lo que venga de regreso sea como 700,000 veces más, ¿no? Entonces, una inversión tiene un seguimiento, una inversión tiene exacto, que va a suceder, ¿no? Y nada, creo que eso es algo que se debe de tener mucho en cuenta, sobre todo cuando se quieren hacer inversiones fuertes, o aunque sea una inversión pequeña, digo, considerar que los expertos ya realizaron un estudio, ya realizaron unas adecuaciones, ya realizaron muchas cosas con la finalidad de tener el mejor resultado, ¿no? Pero digo, tampoco se puede llegar al otro lado del arco iris en un minuto, ¿no? Entonces, Y la otra parte que a mí me gustaría complementar esta información de Ro, que me parece muy interesante, es que, claro, acabamos de explicar todas las áreas, ¿no? Entonces, quitar áreas significa, pues, que igual el éxito tardará más. No significa que no llegará, pero tardará más. Entonces, aprovechando y todos los recursos, es mucho más fácil que pueda suceder en Claro, tiempos más cortos. si porque haces una estrategia integral, Exactamente. ¿no? Que estés contemplando todos tus frentes, ¿no? No quiero decir con el mismo equipo, porque también se puede lograr haciendo una combinación entre un equipo in-house y un apoyo de agencia, pero siempre que el equipo de marketing hable el mismo idioma que el del marketing digital, o que digital sea el reflejo de los objetivos de marketing general, se puede llegar a hacer esta estrategia integral que te permita un reconocimiento real de marca, ¿no? Como Coca-Cola nos lo ha enseñado toda la vida, ¿no? O sea, no hay marca más integral en esta vida que Coca-Cola. Entonces sí, es importante saber que una visión macro nos permite tener un mayor alcance que si ejecutamos una y después otra, o bueno, y como ya ejecuté este área o hice este sitio, bueno, no lo voy a mantener porque quiero invertir. Hay que fijarnos bien cómo está compuesto nuestro presupuesto y en qué podemos invertir de forma estratégica. Y para mí la estrategia es escalable, ¿no, Tris? O sea, va del Claro. sitio web hacia como lo hemos explicado. Correcto. Y bueno, este es nuestro podcast financiero, ¿no? Después de nuestro webinar del 13 de enero. Nosotros somos el equipo de WRU. Si tienen alguna duda, no dudan en escribirnos. Aquí seguramente van a poner las redes sociales. Aquí una pantallita muy hermosa, ¿no? Va a estar, ¿no? Y una vez termina la pantallita, me gustaría que, no sé si es aquí, o es aquí, o es aquí. Cada quien haga a un lado, a ver a dónde es. Emplazamiento por definir. Exacto. De la liga del webinar de fundamentos de y análisis financiero para un planning anual digital que les puede servir para profundizar un poquito más en la mecánica de armado presupuestal. Y pues nos vemos el siguiente martes. Que tengan una excelente semana. Chaucito. Bye, bye. Chao. Adiós. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.